Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Salmos 91. El tema que vamos a tocar hoy es lo que le agrada a Dios. Todos sabemos que el Señor Jesucristo era un hombre como nosotros, era un ser humano. Era un hombre como nosotros, no era un semidios, no era Dios convertido en hombre, era un hombre tal cual somos nosotros, un ser humano como nosotros. Con la cabeza arriba, los pies abajo, la frente adelante, la nuca atrás, igual que nosotros. Pero con una diferencia. Él siempre obedeció a su Padre. Entonces nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer al estudiar la palabra de Dios? Es considerar un poco más acerca de su vida y de su andar, porque Él es nuestro ejemplo de cómo vivir una vida santa. Porque está disponible vivir una vida santa aún en el medio de este circo maligno que nos rodea, que llamamos mundo. Nosotros somos cristianos y entonces deseamos cada vez menos pecado en nuestras vidas. Para que al Señor Jesús le alcanzara la protección de Dios, tenía que estar en lo que nosotros podríamos llamar el centro de la revelación de Dios. Esta es una virtud que él tenía, que la ha demostrado de una manera vívida y vivida delante de sus discípulos y de las otras personas que convivían con él en ese entonces y que la vive, por así decir, delante nuestro cada vez que nosotros vamos a las páginas de los evangelios y leemos cómo se conducía a él. Y luego vemos el impacto de su vida y de lo que él hizo en la vida de los cristianos, nuestros primeros hermanos en el primer siglo. Y luego, claro, vemos también en las epístolas a la iglesia cómo debemos conducirnos nosotros, que tenemos el Espíritu Santo que él hizo disponible. Bueno, esta es una virtud de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tenemos que percibir, percatarnos, ser conscientes de que su obediencia fue una marca distintiva en su ministerio. Él obedeció de tal manera de que era él obediencia, ni siquiera él igual obediencia, él obediencia. Así de obediente fue nuestro Señor Jesucristo. La protección de Dios en su vida no fue automática, damas y caballeros. Él no tuvo la protección de Dios por ser un hijo elegido. Es un hijo magnífico, nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. ¿Qué hablar de él? ¿Qué más podemos decir de él de que lo que vemos en las páginas de la Biblia? Pero verdaderamente nuestro Señor fue singular en su deseo de obedecer a Dios. Él quiso obedecerlo a Dios. Él se puso en el centro de la voluntad de Dios. Dios no tuvo que irlo a buscar aquí y allá para regresarlo a nuestro Señor Jesucristo. A él le cupieron las generales de la ley. Así como uno dice, le caben las generales de la ley, a nuestro Señor también. El Salmo 91, yo lo llamo una fábrica de memes. De acá nosotros podemos sacar un montón de memes. Ahora lo van a ver a medida que vamos leyendo. Eso nos provee a nosotros una descripción de la conducta de nuestro Señor con respecto a su Padre, nuestro Padre. En general las personas se concentran en algunos versículos que son agradables, por así decir, de este precioso Salmo, sin tomar en cuenta la parte central, lo que sería la médula espinal, de por qué se producen esos versículos, por qué dicen lo que dicen, que son lo que yo llamo la fábrica de memes. Salmos 91, vamos al primer meme. Versículo 3. No es un meme, yo lo sé, es la palabra de Dios, caramba. Lo que yo quiero decir es que lo extrapolan, lo sacan del contexto y ponen estos versículos y eso es todo lo que ponen, pero no te ponen qué es lo que vos tenés que hacer para recibir eso. Esa es la trampa. Pero nosotros lo vamos a ver acá en el versículo 3, comenzamos. Él te librará del lazo del cazador. Hermoso meme, ¿verdad? Poner eso. Y no pones nada más. Es hermoso. Y de hecho es verdad. Esto es verdad, no es un meme.
Lo que yo digo es lo usan, lo sacan de contexto y lo usan así como una frase linda. Pero esto no es una frase linda. Esta es la palabra de Dios en un contexto, en el contexto de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es el contexto de sí misma. Seguimos leyendo. De la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. 8. Ciertamente con tus ojos mirarás así y verás la recompensa de los impíos. Hermoso registro de la Escritura. Versículo 10. Seguimos en la fábrica de memes. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Recuerdan este salmo? Cuando el Señor Jesucristo estuvo con el diablo en el desierto. Bueno, una de las respuestas del Señor Jesucristo y el mal uso de esta porción de la Escritura la hizo el diablo para con el Señor Jesucristo. Quizás lo recuerden de ahí. Bueno, el versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Se acuerdan que le dijo? Sí, pero no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se acuerdan? Bueno, porque él conocía todo el Salmo, no solamente la parte de la fábrica de memes del Salmo, como estaba haciendo este innombrable. 12. En tus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Bien, para recibir estos beneficios es necesario ir a la médula espinal de este precioso salmo. Entonces los invito a ir al versículo 1 y ahí comenzamos, donde dice, el que abriga al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nuestro Señor se puso al abrigo del Altísimo, entonces lo lógico es que morara, ¿no es cierto?, a la sombra del Omnipotente. Entonces todas las otras cosas que para otros son memes y para nosotros son la verdad de Dios dentro del contexto del Salmo, le venían a él. 9. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Quién lo hizo? Él lo hizo. Este es un salmo mesiánico que se refería a nuestro Señor, pero vale para todo aquel que va hacia el abrigo del Altísimo. No aquel que se aleja del Altísimo y espera que el Altísimo tome el colectivo 60 para llegarse a él, o tome un taxi de aquí para allá para seguirte con su paraguas de protección. No, él está en un lugar. Dios, es maravilloso y es encontrable. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es encontrable. El tema es que hay que buscarlo. Hay que buscarlo a nuestro Dios. Versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Miren cuántos beneficios cuando uno se pone al abrigo del Altísimo. Lo libraré y le glorificaré. Caramba que lo ha hecho, caramba que lo ha hecho. Y lo saciaré de larga vida, dice el 16, y le mostraré mi salvación. Por eso digo que este salmo pinta la conducta de nuestro Señor Jesucristo de cuerpo entero. Así de una. Simplemente para recordar algunos, acá dice el salmo, él y nuestro Señor, por supuesto, como estoy diciendo, él siempre habitaba bajo el abrigo del Altísimo, moraba bajo la sombra del Omnipotente. Jehová era su esperanza y su castillo. Jehová es el Dios en quien él confiaba. Estaba seguro bajo sus alas. Recuerden, estos son registros que... Este es un barrio que ha caminado, cuyas veredas ha caminado nuestro Señor. Todo lo que nosotros leemos del Antiguo Testamento, nuestro Señor lo leyó 2000 años antes que nosotros. Él leyó esto, tuvo que entender que se refería a él. Él tuvo que aprender de ahí qué era lo que tenía que hacer con su vida. Igual que nosotros, aprendemos nosotros de las Escrituras cómo nos conviene conducirnos en este mundo negador de Dios, ninguneador de Dios, en este valle negro
nosotros somos los luminares en este mundo. Probá en tu cabeza de sacarnos a nosotros de este mundo a ver qué es lo que queda. Y lo vamos a ver cuando nos suene la trompeta y nosotros seamos transformados y subamos al encuentro de nuestro Señor a las nubes. Ahí vamos a ver cuánta necesidad de nosotros había en este mundo caído. Lo que vemos ahora sería peor si no estuviéramos nosotros. No porque nosotros seamos grandes, grosos o nuestra creencia maravillosa, sino porque Dios está protegiéndonos a pesar de todas las situaciones, pero nosotros tenemos que estar bajo el abrigo del Altísimo, nosotros tenemos que morar en la sombra del Omnipotente, como hizo nuestro Señor. Por eso es tan importante aprender qué es lo que le agrada a Dios, para agradarle, para que Él tenga gusto en tenernos, en vernos como nosotros los padres con nuestros hijos, cuando le va bien, no sé, de algún gusto cada tanto, que se saquen una buena nota o que le vaya bien, no sé, en su trabajo, en su vida, en lo que sea. Nuestro Padre también tiene gusto, tiene orgullo de tenernos como hijos suyos. Le gustamos, le agradamos, le caemos bien a nuestro Padre Celestial. Lo que yo me quiero preguntar, yo no pregunto a los demás, yo me quiero preguntar, realmente, quiero ser agradable a Dios. ¿Soy agradable a Dios y no que sea uno desagradable? Caramba, Él nos hizo maravillosos en su vista. Nos ha puesto Espíritu Santo. ¿Qué puede pensar de nosotros que no sea maravilloso? Alineemos nuestra conducta con lo que Dios ha hecho por nosotros dentro nuestro. Juan capítulo 6. El Señor Jesucristo hacía siempre lo que le agradaba a Dios. Me tomé el tiempo de agarrar un mataburros, fui a un diccionario, en realidad fui a dos, verán, para ver la definición de agradar. ¿Qué es agradar? Yo tengo una idea y creo que todos nosotros tenemos una idea porque tenemos gente a la que le agradamos y gente a la que no le agradamos. Y nosotros, y lo mismo la gente para con nosotros. Entonces todos tenemos una idea que es agradar. Pero estos diccionarios decían así, mirá, uno dice, causar el ánimo o los sentidos una impresión tal que el sujeto se sienta bien con ella. Es decir, que yo haga tal cosa que la otra persona se sienta bien con lo que yo hago. Eso es agradar. Y a tal punto le agrada que le gustaría que yo continuara haciendo eso. Así la verdad que lo dice mejor que yo se lo voy a leer, pero les di la interpretación antes de leerlo todo. Entonces este diccionario dice así: causar el ánimo o los sentidos una impresión tal que el sujeto se siente bien con ella y desea que continúe. Te causa tanto agrado que querés que siga la cosa. Tal persona te agrada tanto que no querés que se vaya de tu vida. Bueno, así es. Gracias a Dios, muchos de nosotros tenemos la bendición de que varias personas son de nuestro agrado y no se van de nuestras vidas. Y otro dice, básicamente se define como complacer, contentar, gustar. Bien, Juan 6, versículo 35, vamos a estar bastante en Juan hoy. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Bien, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. 38. ¿Por qué descendido del cielo? Fíjate para qué descendió del cielo. Ustedes saben, Él descendió del cielo, en realidad la voluntad de que Él existiera vino del cielo, lógicamente, pero Dios necesitó a María que creyera, ¿no es cierto? Pero la voluntad de que Él apareciera, de que el Mesías de Israel apareciera en escena, vino del cielo, vino de arriba. Eso es lo que quiere decir, ¿eh? No es que Él vino del cielo porque se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Nada que ver, nadísima que ver. La voluntad de que Él naciera, de que Él existiera, de que viniera a hacer lo que vino a hacer por Israel, vino del cielo. Bien, Él vino del cielo, fíjate para qué vino. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para eso Él vino del cielo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada,
sino que lo resucita en el día postrero. Y eso lo incluye a Judas y lo incluye al centurión que dijo lo que dijo al pie del madero cuando él estaba agonizando, incluye a los soldados que hicieron todo lo que hicieron, lo incluye a Pilato, a todos, lo incluye a Pedro, lo incluye a los otros apóstoles, a nosotros. A esto vino el Señor Jesucristo. ¡Caramba! ¡Qué hombre tan maravilloso! ¡Qué cosa tan grande que nosotros tengamos un Señor como el Señor Jesucristo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué hombre tremendo! 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, no tan solo que lo vea, que cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué misión tan clara tenía este hombre! Pero bueno, digamos, la misión vino de Dios, pero la visión de este hombre, qué claro que lo tenía. ¿A qué había venido? Entonces me hace preguntar a mí, porque la palabra me tiene que hacer preguntar. Cuando yo la leo, tiene que decirme algo, tiene que producir algo en mí. Tengo que preguntarme. Yo tengo que preguntarme. Yo sé qué tengo que hacer en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es mi parte? Bueno, digamos que no. Bueno, Padre, ¿cuál es mi parte? Bueno, digamos ahora que sí. Bueno, Padre, ¿estoy haciendo mi parte? ¿Cómo puedo hacerla mejor? Todos nosotros tenemos una escoba con nuestro nombre en el cuerpo de Cristo. Quiero decir que cada uno de nosotros tiene al menos una tarea. No dije una tarea, es al menos una tarea para bendecir al resto, para darle gloria a Dios con nuestras acciones, con nuestro servicio a nuestros hermanos en Cristo y a gente que no son hermanos en Cristo todavía, digamos. Son, digamos, nuestros clientes, son nuestros prospectos, son a quienes nosotros queremos alcanzar con el Evangelio de la Salvación. Me pregunto yo, cuando leo la Biblia y veo a este hombre que tiene una visión tan clara de su misión, si yo tengo una visión igual de clara. Si la tengo, gloria a Dios. Y si no la tengo, tengo que tenerla. Tengo que pedirle al Padre que me enseñe, que me muestre qué tengo que hacer, qué puedo hacer dentro de mis posibilidades, dentro de mis talentos, qué tengo yo para dar a los demás. Porque si yo digo que permanezco en Jesús, la palabra dice que yo debo andar entonces como Él anduvo, como dice 1 Juan 2:6. No es necesario que vayamos, seguramente conocen el lugar. Juan capítulo 7. Nuestro Señor anduvo haciendo la voluntad de quien lo envió a Él, que es lo mismo que decir que es el que nos envía a nosotros. No es un Dios diferente el que lo enviaba a Él del que nos envía a nosotros. Juan 7. Este es un... qué registro este. Bueno, no es un registro, este es un registrazo. Juan 7, versículo 1, mirá cómo dice. Y después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. Oye, ¿cómo que no quería andar en Judea? ¿Por qué no quería andar en Judea? Seguí leyendo. Porque los judíos procuraban matar. ¿Qué oportunidad se perdió el Señor Jesucristo de decir, todo lo puedo en mí que me fortalezco? Yo voy porque yo soy creyente. Yo tengo fe. Yo creo, entonces yo voy. Porque a mí no hay nada que me pueda tocar. Él no fue, señores. Y si hay alguien que fue creyente, perdónenme, pero fue nuestro Señor. Lo superó a Abraham en creencia. Caramba, Él es el Padre de todos los creyentes. Nuestro Señor no fue porque querían matarle. No, porque el Evangelio, yo voy y... No vayas. El Señor habitaba bajo el abrigo del Altísimo. El Señor moraba bajo las alas que lo protegían de Jehová. Él tuvo un andar de obediencia maravilloso, nuestro Señor, de gran precisión en la palabra de Dios. Nuestro Redentor fue un hombre valiente. Fue un hombre valiente. Él estaba seguro bajo las alas de Dios, pero no tentó con arrogancia a su padre, yendo a donde no podía ir ni haciendo lo que no podía hacer.
En su andar de servicio, él manifestó no tener miedo alguno. ¿Qué lo detuvo entonces a manifestarse abiertamente? Les comento, seguramente fue la guía de Dios, porque él hacía siempre lo que le agradaba al Padre. Que no haya ido indica su prudencia en su obediencia a Dios. Él no arriesgó desobedientemente su cuello. Claramente, él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Tengo que concluir que la voluntad de su Padre es que no fuera a Jerusalén. Sigamos leyendo. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Miren qué buenos consejos le estaban dando este. Él no quería ir porque querían matarlo y estos querían que fuera. Porque ninguno que procura darse a conocer, yo veo la imagen más o menos así. Más o menos, esta es la película que me hago. Yo no sé si esta es la película que fue, pero esta es la película que me hago porque los hermanos son hermanos y han sido hermanos toda la vida. Entonces debe haber, ¿a vos te parece? ¿Este no va a Jerusalén? Si se anuncia, si quiere que la gente conozca quién es él, que vaya a Jerusalén. Míralo, se queda acá tomando mate y nosotros acá comiendo gefilte fish y queriendo ir a la fiesta de los tabernáculos. ¿Se imaginan la conversación que debe haber dado? Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Estos son los medio hermanos, esto dice el versículo 4. Estos son los medio hermanos del Señor Jesucristo que no creían en Él y le estaban dando al Señor consejos de marketing. Le estaban diciendo cómo mover la palabra, cómo proclamar al Señor Jesucristo. El Evangelio lleva el nombre de Él. Es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él le dio nombre al Evangelio, le estaban enseñando cómo proclamar el Evangelio. Qué grandes estos tipos. Nosotros lo vemos al Señor Jesucristo, lo vemos, digo entre comillas, porque yo me hago las películas cuando leo, lo vemos hablando y moviéndose entre multitudes, por tanto seguramente habría una razón de peso para que no fuera en ese momento a Judea. Él se quedó cuando sus hermanos lo presionaron a que subiera. ¿Por qué decían esto? Y el versículo 5 nos dice por qué los hermanos decían lo que decían. El 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Esto es chiquitito el versículo, ¿no? Que son 7, 8 palabras. Es chiquitito. Pero contiene una información valiosísima para nosotros. Nuestro Señor no supeditaba sus acciones a la creencia ni a la incredulidad de nadie, de los demás, aunque sean familiares. Fíjate cuántas cosas nos enseñó un versículo con tan pocas palabras. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Bueno, las dos veces que aparece la palabra tiempo acá es la palabra griega kairos, que es la traducción que básicamente significa tiempo fijo o tiempo apropiado. Es una medida definida, es un tiempo así, debido, definido. No es tiempo así en general, es un tiempo, es como decir este momento. Bueno, es como que el Señor les dijo a sus medio hermanos que para Él aún no era el tiempo, pero para ellos cualquier tiempo daba lo mismo. En unos versículos más nosotros vamos a ver acá en el mismo contexto que Él va a ir finalmente, pero como en secreto a la fiesta de los tabernáculos. Versículo 7 les explica a ellos por qué era el tiempo de ellos, pero todavía no era el tiempo de Él. Vean, el Señor Jesucristo fue colgado en un madero cuando tenía que serlo. Él acabó de hacer todas las cosas que tenía que hacer en Judea, las hizo, entonces fue el tiempo para que, pasara lo que pasó, que fue nuestro Cordero Pascual, que se ofreció por todos nosotros. No podía ser antes,
Era crítico, él no podía iba a morir de cualquier modo, pero no podía morir en cualquier momento. Había un tiempo en el que él tenía que morir. Para los hermanos cualquier tiempo estaba bien, porque total no iban a morir por la humanidad. Pero el caso del Señor era diferente. Era muy importante que él muriera en el tiempo que tenía que morir, no antes. Por eso no se podía jugar. Eso es creencia también. No ir a algún lugar es creencia también. El versículo 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. El mundo del Señor Jesucristo es como nuestro mundo, en el que él vivió, lo que lo rodeaba a él, es la misma negrura que nos rodea a nosotros. Quizás la única diferencia es que no tenían la moto Kawasaki, no tenían los coches eléctricos y no tenían internet. Pero el mundo siempre fue mundo, siempre estuvo caído el mundo, con internet o sin internet. Ahora encima, que nosotros estamos en un mundo caído, cada tanto se nos cae la internet. Así que mirá vos. 8. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente. Y fíjense que no dice en secreto, sino como en secreto. Para que Jesús subiera a Jerusalén de esa manera, debió haber tenido razón suficiente. Y les comento algo. Obedecer a Dios siempre es razón suficiente. Siempre. No hay vez que no sea razón suficiente obedecerle a Dios. Esa es, para nosotros, como para nuestro Señor, obedecerle a Dios es razón suficiente. Filipenses capítulo 2, por favor, pero dejen una marca en Juan 7, porque regresaremos en un rato. Lo que quiero destacar en este momento, que la medida de la obediencia de nuestro Señor fue literalmente obedecer sin medida. Esa fue la medida de la obediencia de nuestro Señor. Él obedeció sin medida. Y vean por qué les digo esto, no lo necesito, pero encontré este versículo que resume mi corazón. Filipenses 2.8 dice que estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? ¿Lo ves? Y muerte de cruz. ¿Te das cuenta? Esa fue la medida de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que Él obedeció sin medida. Esa es la medida de la obediencia de nuestro Señor. Nosotros sabemos que Él siempre hizo lo que le agrada a su Padre. Por tanto, es seguro, estamos por ciertos, que le agradó a Él, a Dios, que Él no fuera a Jerusalén en ese momento, sino que fuera después de la manera que fue. La obediencia a Dios siempre es razón suficiente para nosotros, porque lo fue para nuestro Señor. Siempre es razón suficiente obedecerle a Dios. Porque nosotros también sabemos que el futuro cierto de la obediencia es algún bien, conocido o no. Y el futuro cierto de la desobediencia es algún mal, conocido o no. Por eso nosotros obedecemos no por temor al mal, obedecemos para agradarle a Dios, porque vamos descubriendo en su palabra que nosotros le obedezcamos le agrada, le complace, le viene bien, le gusta a Dios. Uno entonces debería disciplinarse a obedecer. Cualquier momento era bueno para los hermanos del Señor, pero para él no. Juan 7, entonces, versículo 25 dice, decían entonces unos de Jerusalén, che, ¿este no es el que buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Qué pasa? ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero la verdad, nosotros no sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, qué casualidad, ¿no? Que él va a decir cosas que responden lo que estos desgraciados estaban diciendo. Jesús entonces enseñando alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Estos acaban de decir que no sabían de dónde era. Yo le creo al Señor, sí sabían. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. No es que no me conozcan a mí, no es nada.
El tema es que ustedes no conocen al que me envió. Ese es el problema que ustedes tienen. Pero yo le conozco porque de él procedo. Es cierto, nosotros leímos hace un rato que venía del cielo, ¿se acuerdan? De él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno echó mano. Oiga, ¿cómo que ninguno le echó mano? ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Y él no arriesgó su cuello tontamente, simplemente saliendo porque él era un gran creyente. No, señores, no le tomaron, ahí era momento para ir y hablar y no le pudieron hacer nada porque aún no había llegado su hora. 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Es que era el Cristo, chabón, ¿qué te pasa que no entendés? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ay. Juan capítulo 8. Qué bárbaro. Nosotros, igual que nuestro Señor, elegimos obedecer nunca por temor al cierto mal. Lo queremos obedecer porque le agrada a Dios. Nosotros queremos disciplinarnos. Caramba, en ocasiones nosotros hablamos en la iglesia, en la casa de Caballito, que para desobedecer ninguno de nosotros tomó un curso. Ninguno. Porque todos venimos doctorados en desobediencia. Así de la cuna. Todos. Pero tenemos que aprender de la palabra la importancia de obedecer. Lo que le gusta a Dios que le obedezcamos. Y piense un poquito si usted es papá, si usted es mamá, si usted es tío y sabe el beneficio de obedecer a los mayores. Nosotros queremos que nos obedezcan nuestros hijos, porque es para el bien de ellos, porque la verdad nosotros hemos vivido antes que ellos y hemos vivido cosas de las buenas, de las malas y bueno, hemos sacado nuestras conclusiones y cuando le hablamos a nuestros hijos que hagan tal cosa pero no hagan tal otra, no lo hacemos por ninguna otra razón que no sea el bien de ellos, ¿no es cierto? Bueno, y ahora ponete en el lugar de Dios. Si nosotros, siendo humanos, hacemos eso, ¿qué no querrá Dios de nosotros? El puro bien, por eso es importante obedecerle. Bueno, una vez que la gente, en Juan 8 ya están, una vez que la gente, estuvo él en Jerusalén, la gente que se reunió para escucharlo, entre otras cosas, escuchó estas maravillas que nosotros vamos a leer ahora, en Juan 8, empezando en el 24. Estos les digo, estos registros, lean el 6, el 7, bueno, en realidad léanse todo Juan, pero estos registros son maravillosos. Juan 8, versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Este Señor Jesucristo siempre dando vueltas para decir las cosas. No dio ninguna vuelta, se la dio sin anestesia. Bueno, esto es muy parecido a lo que pasa con nosotros, con la gente en el día de hoy. La palabra de Dios deja claro que nosotros nacemos muertos en delitos y pecados. Y así estamos hasta que creemos que el Señor Jesús es un literal salvavidas, ¿verdad? Él les estaba hablando algo parecido, parecido. Ya van a ver, tiene los elementos que también tiene Romanos 10:9, que no existía, no había sido escrito en aquel entonces, pero el mensaje es similar. Hay que decirle a la gente de Jesús, hay que decirle que es Señor, hay que decirles de Dios, hay que hablarles de que Dios lo resucitó, son los elementos de Romanos 10:9. Van a ver que de un modo u otro también están aquí acomodados porque el mensaje es similar. Lo que pasa es que lo estaba dando él mismo, él estaba hablando de la resurrección. Versículo 25, entonces le dijeron, ¿y vos quién sos? Eso dice mi versión en argentino. ¿Vos quién sos? ¿Tú quién eres? Dice la verdad la versión Reina Valera. Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, otra vez, ¿hace cuánto que les estoy diciendo? ¿Cuándo van a creer? 26. Bueno, esta pregunta nosotros la hemos hecho probablemente de alguna manera y de alguna manera nos fue respondida por la persona que tuvo a bien acercarse a nosotros y hablarnos del Señor Jesucristo. 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo, nosotros hemos leído de él cuando le hablamos al mundo, ¿no es cierto? Bueno, parecido al Señor Jesucristo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús,
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, está hablando de la resurrección, ahora lo ven, Él se presenta como Jesús, el Cristo, el Mesías. Él se les presenta y acá les habla de la resurrección. Entonces conoceréis que yo sois y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué va a decir que no lo ha dejado solo el Padre? Muy simple, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él habitaba bajo el abrigo del Altísimo. Él moraba bajo la sombra del Omnipotente. ¡Lógico! Eso le agrada al Padre. 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. ¿No son tremendos estos registros? Verlo a nuestro Señor actuar y hacer el trabajo que nosotros hoy hacemos. Eso es maravilloso verlo. Juan capítulo 4. Nuestro Señor Jesucristo estimó la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad y por encima de sus propias necesidades. La obediencia de nuestro Señor fue probada al fuego del madero. Recuerden lo que habíamos leído en Filipenses 2:8, en la última parte, que Él fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Juan 4, por favor, versículo 32, dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer. ¡Wow! Que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a otros, bueno, le habrán traído el catering, habrá hecho pedido ya, no sé, le habrán hecho un delivery en la casa que nosotros no sabemos. Che, vos, Pedro, ¿le llevaste pizza al Señor Jesucristo a la casa? No entendían. Entonces los discípulos decían, ¿te le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él tenía que acabar la obra. Para él era la comida. La comida, ponete a pensar, la comida es biológicamente es necesaria. Es importante ni hablar, pero es necesaria. Es imprescindible, ahí está, imprescindible. No podés estar sin comer. En situaciones normales de salud, uno tiene hambre. Cuando uno está enfermo no tiene hambre. Una de las señales de estar enfermo es no tener hambre. Entonces, el hambre, el comer, es una necesidad imprescindible en el ser humano. Bueno, él compara el comer con la palabra de Dios, caramba, con hacer la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta qué era lo que el Señor Jesucristo pensaba? ¡Qué bárbaro! Nosotros deseamos ser como nuestro Señor Jesucristo y hacer las obras que Él hizo y aún mayores. Está bien que deseemos eso, está bien que procuremos eso, está bien que le oremos al Padre que nos enseñe, que nos haga ver en la palabra, que nos haga ver en nuestros hermanos en Cristo cómo mejor servir, cómo mejor ser parecidos a nuestro Señor. Está bien querer eso, desear eso, porque la palabra dice que eso es lo que quiere Dios de nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro metro patrón, es como cuando algunos padres hemos puesto así un centímetro, un metro para marcar el crecimiento de nuestros hijos, no sé, de un papel o de algún otro material, y le vas anotando a medida que van creciendo y le vas poniendo el nombre y vas viendo cómo crecen. El metro patrón para nosotros, esa escala que nosotros pusimos en alguna pared, algunos padres hemos hecho, Dios lo ha puesto al Señor Jesucristo. En lugar de tener un metro ahí, tiene al Señor Jesucristo y nosotros nos podemos medir con Él. Dios quiere que seamos como Él. No está mal querer ser como Él. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no es cierto? Entonces no está mal quererlo. Está bien desearlo. Y estudiar la palabra y ver la palabra desde ese punto de vista. Queremos ser como nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera nosotros podríamos decir que el contexto de nuestro aprendizaje en nuestra vida de hijos de Dios es amarle a Dios, es obedecerle, es confiar en lo que dice al punto que hacemos lo que sea que diga la palabra. No lo que sea lo que digo yo, es lo que sea que diga la palabra. Tanto entendés, tanto estudiás, tanto entendés, pues tanto haces, tanto crees. Tanta fe tenés en eso, sos obediente, lo haces, confías en eso. Dios no quiere obediencia ciega.
Dios lo que quiere es obediencia amorosa. Eso es lo que quiere. Y se lo podemos dar y se lo debemos dar y en realidad se merece que lo demos. Hay una palabra griega que en castellano se traduce parecido a la palabra agradar que habíamos visto recién. Y de alguna manera sus significados son similares, son más o menos sinónimos. Bueno, esta palabra de la que estoy hablando ahora, en las distintas inflexiones se traduce como complacer, también se traduce agradar, aunque es otra palabra griega, pero tiene un significado similar. Se traduce tener a bien, parecer bueno, etc. Bueno, básicamente significa estar complacido. Y también es causar a alguien satisfacción, causar a alguien placer o causar a alguien agrado. Significa también alegrarse y tener satisfacción en algo. Estamos hablando de agradar a Dios, de complacer a Dios, de que nuestra vida le sea agradable. Vean, yo no voy a pedir que levanten la mano porque no hace falta. ¿A quién de nosotros no nos agrada Dios? ¿A quién de nosotros no nos agrada el Señor Jesucristo? ¡Caramba! Queremos todo de ellos, todo lo que podamos, cada vez más, y por eso seguimos estudiando y nos seguimos reuniendo y seguimos queriendo ser como el Señor Jesucristo e imitarlo a Dios en su perdón y su amor, como dice Efesios, que imitarlo a nuestro Señor Jesucristo en su andar, imitarlo a Pablo, caramba, y a tantos otros buenos, grandes hombres y mujeres de la Biblia que nosotros podemos imitar. Lucas capítulo 12, por favor. Vamos a ver entonces esta palabra en otros contextos y veamos lo importante que es para Dios, ¿no? Lucas 12. 29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, dice el Señor Jesucristo, porque a vuestro Padre le ha causado placer en daros el reino. Esta es la palabra que ahora estamos viendo, que es la palabra griega eudokeo. A Dios le causó placer darnos el reino. ¿Entendés? Todos entendemos lo que es causar placer, caramba. Y gracias a Dios que es así, porque hay varias cosas placenteras que nosotros tenemos en nuestras vidas. Entonces todos entendemos lo que es agradar, todos entendemos lo que es complacer. Bueno, a Dios le ha placido, le complació darles el reino, dice acá. Romanos 15, esa es la palabra que estamos estudiando, que es la palabra griega eudokeo. A Dios le ha agradado, le complació darles el reino. Romanos 15, versículo 26. Dice, porque Macedonia, 15, 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien, esa es la palabra eudokeo, les complació, les plació, les dio agrado, les gustó hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, de nuevo la palabra eudokeo, les pareció bueno, le complació y son deudores, bla, 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 bla. Quiero ver cómo se usa esta palabra para que veamos que le complació, que nos puede complacer a nosotros, le puede complacer a Dios, etcétera, etcétera. Bueno, esta palabra se usa entonces respecto de personas y también respecto de Dios. Hay cosas que le agradan a Dios y hay cosas que le desagradan. Hay cosas que le complacen y cosas que no le complacen. El orden de los factores, viejo, no altera el producto. Había una L ahí, la puse mal, pero estaba ahí. 1 Corintios capítulo 10, por favor. Ahí vamos a ver un uso de una referencia que hace Pablo por revelación de Dios a los Corintios, que está referida a Israel en el desierto. 1 Corintios 10, 5 dice, pero de los más de ellos no se eudoqueó, no se agradó, no le complació, no le gustó, no le gustó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Se acuerdan que quedaron de este lado del Jordán? Y pocos fueron, los jovencitos fueron los que habían pasado de aquel lado.
yo no hubiese pasado. Bueno, Hebreos 10, por favor. Recuerden entonces, hay cosas que le complacen a Dios y cosas que no. Y la palabra que ahora estudiamos es eudoqueo. Así que en algún momento yo la voy a reemplazar. Hebreos 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no eudoqueo mi alma. Upa, ¿para qué lo habré leído? Porque ahora ya sé que no le gusta eso, eso es una cosa que no le agrada a Dios. Los israelitas que estuvieron en el desierto, todos aquellos que habían salido de Egipto, se quedaron en el desierto porque no le agradó a Dios. Hay cosas que le agradan y cosas que no. Entonces vamos a Mateo capítulo 3, por favor. Nosotros necesitamos a la palabra, permitirle a la palabra que nos instruya acerca de nuestro andar, de la manera correcta de conducirnos en la vida. Nosotros queremos llegar al punto en nuestras vidas en que las personas vean a Cristo en nosotros antes siquiera que nosotros abramos la boca. No que no tengamos que usar nuestra boca para mencionarles las impresionantes riquezas que hay en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, pero lo que yo digo es que nuestra conducta le llame la atención. Para eso tenés que alinear tu conducta con la de nuestro Señor. Tenés que alinear tu conducta, tenés que tener un andar de santidad. Y nosotros eso tenemos bien documentado en la palabra de Dios en una clase que se llama así, creo, el andar de santidad. Para ver qué es lo que se espera de nosotros. Y no son cosas raras ni difíciles, son cosas totalmente posibles y que a Dios le eudoquean, a Dios le complacen, le agradan que nosotros tengamos ese andar. Entonces cuando te ven, que la gente diga, yo no sé, ese tipo tiene un no sé qué sé yo, y cometan el error de preguntar, ahí tac, y vos ahí le respondés, le hablás de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Te tienen que ver, no es que si no te ven no vas a hablar. No, sí, claro que sí, que siempre que podés vas a hablar, pero tienen que ver algo diferente en vos. Y tienen que ser no un haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Vos tenés que hacer lo que vos decís. Tiene que haber una integridad en tu persona para mostrarle a las personas, porque todos estuvimos en una época, seguimos cansados del haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Todos seguimos cansados de eso. En un momento nos cansamos y vimos que alguien tenía integridad y nos habló de la palabra y no era nadie grandioso, ni grandilocuente, ni sabía explicar bien, pero lo poco que nos dijo, viejo, fue justo lo que necesitábamos escuchar para que ¡fum!, nuestra cabeza explotara para bien y nos diéramos vuelta en el aire. Damas y caballeros, eso cambió nuestras vidas. Todavía tenemos que hacer eso. Todavía el mundo necesita que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios. Seamos para el placer de Dios, para el agrado de Dios. Mateo 3, versículo 17. Hubo una voz de los cielos que decía, ay, señores, lo que es este registro. Léanlo por el amor de Dios. Y hay otro más que vamos a leer en un rato. Dios mío, esto es impresionante que esté. Una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo eudoqueo. ¿Cómo puede ser que yo tenga que ver con este hijo amado? ¿Cómo puede ser que yo tenga que ver con este Dios? Es magnífico lo que yo estoy leyendo. ¡Qué cosa más maravillosa! Que nosotros sepamos esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo no estuve ahí, nosotros no estuvimos ahí, pero leemos esto y la vivimos como realmente fue, porque es verdad. Si le creo a Steven Spielberg, ¿no? Que bajan, qué sé yo, los platos voladores y hablan estos tipos, qué sé yo. Si le creo a él, le creo a Hollywood, le creo a Top Gun, damas y caballeros, mirá si andaré mal de la cabeza yo. Yo creo todo eso. ¿Cómo no vamos a creer los relatos verídicos de la Biblia? Esto ocurrió, esta voz se escuchó. A ver acá, ¿quién le gustaría ver el video ese? Y si no hay video, Dios, aunque sea el audio, hay Lucas también ahí atrás y Roberto. Todos queremos ver el video o escuchar el audio. ¿Quién no quiere saber cuando él salió de las aguas, cuando lo estaba bautizando Juan? Y escuchar, ¡ay Dios, qué maravilloso! Bueno, Dios tenía eudoqueo en nuestro Señor. ¿Cómo no lo voy a seguir? Él obedeció, ¿cómo no voy a obedecer? Me cuesta, pero horrores.
horrores. Yo lo conozco a Eduardo Dinotto de hace tantos años, más de 20 años hace que lo conozco. Así que imagínate si lo conozco. Pero es posible y yo sé que vale la pena. Y ¿sabes qué? Yo sé que eso le eudoquea a Dios, le complace a Dios que yo lo obedezca. Entonces vale la pena cualquier esfuerzo. El contexto de Mateo 12, por favor vayan ahí ahora, trata de cuando los discípulos del Señor recogen espigas en un día de reposo. Viéndolo los fariseos, le recriminan a Jesús diciéndole, es un día de reposo, ¿cómo vas a tener hambre? ¿Vas a ir a Carrefour a comprar comida? Jesús les menciona varias porciones de Escritura, mostrándoles que lo que ellos decían no era correcto. Fue a la sinagoga y había allí un hombre con su mano seca al que él sana ese mismo día de reposo. Caramba, ¿cómo puede ser que él atendiera fuera del horario de atención al cliente? Si es de 9 a 17, ¿qué hace el Señor Jesucristo un sábado sanando a alguien? La enseñanza en este escenario y el contexto es impresionante. En esa misma trama, Mateo recuerda una profecía de Isaías que está en Isaías 42, luego la pueden ver. En Mateo 12, entonces, en el versículo 18 dice, «He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien pseudoqueo mi alma». En Isaías lo dijo. Ahora, yo pensaba, lo que debe haber sido desde el momento que le dijo, che, Isaías, escribí, este es mi hijo en quien yo tengo, ¿no? Me voy a complacer en él. Desde ese momento hasta Mateo 3, lo que debe, pienso yo, claro, que yo no soy Dios. Esperar el momento que venga Mateo 3 y lo diga desde el cielo lo que él le dijo antes a Isaías. ¿Cómo puede ser? ¿Te das cuenta? Mirá con qué Dios tenemos que ver nosotros. ¿Quién era nuestro Señor? ¡Qué maravilloso! Dios mío, qué maravilloso. Juan capítulo 5, por favor. Dios, al decir eso a Isaías, en Isaías 42, no le erró al decir lo que dijo a nuestro Señor. Efectivamente, Él tuvo complacencia en nuestro Señor. Se adelantó, qué divino nuestro Padre. Se adelantó diciéndoselo a Isaías. Dios mío, qué cosa maravillosa. Juan, capítulo 5, versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino ¿cuál busca? La voluntad del que... Exactamente, la del Padre. Ejemplo para seguir. Eso es obediencia. Hacer la voluntad de Él, no la tuya. Es una pavada hacerlo, ¿no? No, todos sabemos que no es fácil. Lo podemos leer en Romanos 7, que para Pablo tampoco fue fácil, ¿no es cierto? Bueno, para nosotros tampoco. La pregunta es si para vos vale la pena, ¿no? No estoy buscando respuesta. Me lo pregunto yo, ¿vale la pena? Claro que vale la pena cualquier esfuerzo. Con tal de cambiar, de dejar de obedecerme a mí, todos siempre estamos obedeciendo a alguien. La que, no, pero estás siempre haciendo lo que dice Dios. ¿Y vos hacés lo que dice quién? ¿Lo que dice tu mujer? ¿Lo que dice tu marido? ¿Lo que dice tu propia cabeza? Todos estamos obedeciendo a alguien todo el tiempo. A tu jefe, no sé, siempre estás obedeciendo a alguien. ¿Por qué no decidirte obedecer si es tan lógico obedecer a todo este manojo de personas entre las cuales estamos nosotros mismos? ¿Por qué no con la misma lógica obedecerlo a Dios? Segunda de Pedro, capítulo 1. Bueno, el versículo 17. Dice, pues cuando él recibió de Dios, dice Pedro, Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Se refiere a esa parte que fue el que se llamó el Monte de la Transfiguración,
donde, bueno, recibieron una tremenda revelación. El Señor Jesucristo estaba ahí con Pedro, Jacobo y Juan. Uno de ellos es nada menos que Pedro, de quien acabamos de leer. Él mismo dice que fue testigo ocular ahí. Él escuchó, dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo eudoqueo. Él mismo dice lo que dice 3 registros de los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a uno de ellos, en el Mateo 17, uno de los 3 que menciono, que acabamos de leer recién, que Pedro, testigo ocular, lo menciona. Mateo 17, en el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió a los 4, a él, a Pedro, Jacobo y Juan. A los 4 cubrió esta nube de luz. Y he aquí una voz desde la nube, o sea que aquella voz que escuchamos, bueno, no la escuchamos, pero medio que nos hicimos la película y la escuchamos. Esa voz que escuchamos cuando él salía del agua bautizado por Juan, acá se repite, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo eudoqueo. Y mirá lo que dice ahí, a él oír. ¿No lo oís? No importa, léelo. A él leed. Ahora, ¿era solamente para ellos 3 o también es para nosotros? Viejo. Es para todos. A él oír, sabiendo que Dios tiene complacencia en este maravilloso varón. Nosotros vamos a oírlo a él. Y ahora sí, por favor, vayamos al Antiguo Testamento, a 1 de Samuel. La palabra de Dios es una sola. Está dividida de una manera práctica para nosotros en Antiguo y Nuevo Testamento, y luego, por supuesto, en libros y versículos. Caramba, es una cosa tan práctica. Verdaderamente yo estoy muy agradecido por eso, creo que todos lo estamos, porque en ocasiones habremos pensado lo que hubiese sido ir a buscar un versículo de la Biblia en 200 rollos, no sé si eran 200, los que fueran, y sacar los rollos y ver que el rollo dijera, me trajiste Isaías, quiero Apocalipsis, a ver, espera, y se iba a la otra cuadra a buscar el rollo de Apocalipsis, ¿no? Así que es muy práctico tener en 1100 páginas más o menos todo lo que Dios quiere que vos sepas. No es todo lo que ocurrió en la humanidad, pero eso es lo que Dios les dijo a hombres de su elección para que escribieran, para que vos sepas. Bien, la capacidad de resumen de Dios es impresionante. Entonces, es una sola la palabra de Dios, y porque es uno solo su autor. Entonces, no importa en qué lado nosotros vayamos, los principios no cambian, las leyes no cambian. Cambian la forma de ser, la humanidad, los recursos que tiene cada comunidad, cada grupo humano, pero las leyes, los principios de Dios no cambian. Entonces, quiero que veamos en el Antiguo Testamento algo muy, muy bueno, porque nosotros tenemos que creer que nuestro Señor anduvo en estos barrios. Vamos a ir a 1 de Samuel en el capítulo 15. El Señor Jesucristo lo leyó antes que nosotros, antes de que fuera primera, antes de que fuera Samuel, y antes de que fuera 15, y antes de que fuera el versículo que sea que vamos a leer. El Señor Jesucristo leyó estas cosas y aprendió de la Biblia lo que nosotros, igual que nosotros, aprendemos. Pero lo vemos luego en los evangelios viviendo esos principios. Eso es lo que tenemos que aprender. Saúl fue el primer rey de Israel. Lo puso como rey, lo ungió como rey, un maravilloso hombre de Dios, maravilloso hombre de Dios, de nombre Samuel. Hay 2 libros en la Biblia, en nuestra versión de la Biblia, que se llaman así, 1 y 2 Samuel. Maravilloso hombre de Dios. Resulta que Samuel entró a patinar, entró a irse al barro y cada vez le gustó cada vez más el barro y luego ya no se patinó más en el barro, se quedó en el barro. Entonces, bueno, viene el hombre que lo ungió, bastante compungido, bastante entristecido por la conducta de Saúl, y tiene que ir a confrontarlo a Saúl.
le dice que Samuel primero le dice a Saúl que tiene que ir a Amalek y hacer de tal y tal manera. Le da instrucciones bien precisas acerca de la guerra con Amalek. Instrucciones muy precisas. Que Saúl no hizo. Hizo lo que quiso con Amalek y no hizo la voluntad de Dios expresada por Samuel. Entonces lo que vamos a leer es la confrontación de Samuel, el profeta de Dios, a Saúl. 1 Samuel 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas de las que él hablaba, que había traído de Amalek lo mejor, lo más gordo del ganado para ofrecerle sacrificios a Jehová? Es la excusa que le dio Saúl de todo lo que había traído, que Samuel le dijo que no traigas nada. Bueno, Jehová se complace, es una palabra parecida, pero esta es en hebreo. Es una palabra parecida a la que estuvimos estudiando, eudoqueo. No es eudoqueo, es una palabra hebrea, pero de todos modos el concepto es similar. ¿Está bien? Por eso lo estoy usando. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y entonces le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Jesucristo leyó esto, Jesucristo creyó esto y Jesucristo vivió esto. Por eso se encontraba tanto con los que se encontronaba tanto con los que estaban preocupados por los sacrificios y por los holocaustos, pero no por la obediencia. Por eso se peleaba tanto con los sacerdotes de su época. Vean, damas y caballeros, nuestra búsqueda continua es alinear nuestras vidas con la vida del magnífico Cordero de Dios. Por medio de su obediencia hasta la muerte, ha quitado el pecado de la ecuación para que la gente pueda llegarse al Padre sin cosa alguna que los obstruya. Así es que nos habilitó a nosotros a tener una vida que le agrade, una vida que verdaderamente alabe la gloria de Dios, porque nosotros queremos ser para la alabanza de la gloria de Dios. Gracias, Padre Celestial, por la grandeza de tu ser y por la simpleza de tu palabra. Gracias por la emoción que nos produce leer estas cosas que están escritas hace tantos miles de años. Gracias, querido Dios, por hacerla tan vívida en nuestras mentes. La obediencia que tuvo tu unigénito Hijo para que nosotros sigamos sus pisadas. Te agradezco por eso, por la transmisión de hoy, por esta preciosa palabra que tuvimos el gran gusto y privilegio de compartir. Gracias por nuestras vidas, gracias por nuestros países. Gracias que podamos todos nosotros vivir quieta y reposadamente, que podamos vivir en piedad y honestidad en medio de toda impiedad y en medio de toda deshonestidad, que nosotros vivamos piadosamente y honestamente, que seamos un lucero para las personas que están en el medio de tanta angustia, tanta desolación y desesperanza, que seamos una luz brillante en medio de la negrura de este mundo, que vos tengas para ofrecer la vida que tenés para ofrecerle también a ellos, para que haya varios cambios en los corazones de las personas y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a vos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho. Nos vemos.